López no entiende razones, sigue con sus ocurrencias y con sus caprichos, como sucedió hace 3 días en su mañanera, en donde acompañado del padre Alejandro Solalín de Guerra, que por cierto está suspendido en su ministerio, que era cura de Oaxaca o de Veracruz, lo nombra representante del Consejo de los Derechos Humanos para la Protección de los Migrantes. Bueno, recapitulando un poco, que no existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque está en manos de una inútil palera arrastrada, incompetente y que no funciona, pues porque López sigue con sus caprichos de meter a sus paleros para que lo apoltronen todavía más en la silla presidencial. Y no entiende López. Hoy a las 2 de la mañana, de la madrugada, vi una noticia que López había ingresado a una clínica porque se puso enfermo del corazón nuevamente por cuarta ocasión. Estuvo presente su hijo Andy, el doctor internacionalista, que es un cardiólogo de lo mejor que hay en el mundo, y ahí se explicó que sí había tenido un percance, pero que estaba pues ya restablecido y que no había problemas, y tan no los hubo que estuvo en su mañanera como si nada. Pero esto debe de servir a López de experiencia para que cancele sus mañaneras. No le sirven de nada. Por una mañanera no se gobierna. López debe de asumir la responsabilidad que le señala el artículo 89 de la Constitución Federal y dejarse de hacer el circo mañanero con sus paleros, que no le va a dar ningún beneficio, porque el país está desgobernado, y más si se pone enfermo este señor, va a estar peor la situación. Pero para no desviarme del asunto, invitó a Solalinde para que fuera el representante de un consejo de protección de los derechos humanos de los migrantes, que porque este señor no puede ejercer ningún cargo por ser presidente y porque se trata de un sistema de gobierno laico, y que él le iba a dar buenos resultados, que porque era necesario que hubiera vigilancia para los migrantes y evitar problemas como lo que sucedió hace unos días, en que resultaron muertos 39 migrantes por la responsabilidad de López, porque López no cumple con respetar el artículo 11 de la Constitución Federal, como juró al tomar posesión de su cargo, de respetar y hacer cumplir la Constitución General de la República. Pues bien, para seguir en el tema, lo que pasa es que yo quiero llamar la atención de los mexicanos de que Solalinde está suspendido de su ministerio por cosas elementales, porque al igual que Martín Lutero, que hizo un cisma en la iglesia, este sujeto, quien era sacerdote de Veracruz, resulta que ofende y ataca a la iglesia y al clero, incluyendo papas y obispos y demás. El caso es que el Papa emérito de Veracruz, señor Luis Felipe, de apellido Gallardo Martín del Campo, lo suspendió porque no tiene lucha este señor. Luego, en sus andanzas, pues tuvo relaciones sexuales con mujeres, y cuando fue reconvenido por las autoridades eclesiásticas, de manera muy conchuda manifestó que era necesario
porque pues es un ser humano, pero se le ha olvidado a Solalinde que él juró por sus votos de celibato, que él juró respetar la Iglesia Católica y la Biblia, que son los principios que la animan. En fin, que este señor Solalinde no tiene calidad moral y llega a la chifladura de decir que López piensa lo mismo que piensa Cristo Jesús. Este ya es el colmo de la lambisconería, porque eso es arrastrarse mucho a un sujeto como López. Y pues eso desmerita todavía más que este señor encabece un Consejo de Derechos Humanos. Además, quiero llamar la atención también de los mexicanos que imita a López en todo. López, todo el mundo lo sabe, hizo una carrera profesional de agitador y de extorsionador de los gobiernos, y de eso estuvo viviendo muy cómodamente, haciendo política, haciendo tranzas, haciendo chayotes, hasta que finalmente nos engañó a todos los mexicanos que iba a acabar con la corrupción y que era el mejor presidente de México, y resultó todo un tirano, un corrupto, un cínico, un psicópata, un mesiánico, etcétera. Y bueno, el caso es que este señor Solalinde ha seguido los pasos de López, porque él hizo de un albergue que supuestamente ayuda a migrantes su profesión, y se olvidó de los votos eclesiásticos. ¿Y por qué lo hizo? Porque es un tipo comodino que no tiene principios cristianos. Lo hizo porque recibe dinero de López, recibe dinero de otros organismos nacionales e internacionales, y ya le gustó la concha. A lo que quiero llegar es que López sigue con sus ocurrencias, sigue con sus caprichos y sigue dando en la madre al país, pues debería de respetar las instituciones. López ya estuvo en la madrugada de hoy, vuelvo a insistir, estuvo delicado. Es necesario que López haga un alto en el camino, que pida perdón a los mexicanos, que restablezca las instituciones, que cumpla las obligaciones para los que tomó posesión del cargo del presidente de la República, y que deje ya de apoyar paleros, que termine con el dinero que está tirando al caño del drenaje, porque los apoyos que se dan a los adultos mayores y demás es un apoyo que no es de su bolsa, sino de la nación, y por ende debe de dejar de manipular, debe de dejar de coartar la libertad de los mexicanos para avasallar a todos los pobres y que lo ayuden en su cuarta transformación. Es necesario que López se retire ya de sus mañaneras y que finalmente restablezca el orden constitucional que de manera arbitraria y absolutista subvirtió. Muchas gracias.